Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo sobre Python, la introducción a Python o el nivel más básico de Python, en el que vamos a hablar de variables. Las variables básicamente son contenedores donde vamos a guardar datos para usarlos en nuestros cálculos. El programa más simple que podemos diseñar consiste en leer unos datos, guardarlos en variables, realizar unos cálculos y mostrarlos. Vamos a ver todo ese proceso en este vídeo. En concreto, en Python 3, que es la única versión actual ya de Python válida. Hace unos meses Python 2 también era válida. En fin, en Python 3 vamos a utilizar input para leer datos del usuario y vamos a utilizar print para mostrar datos al usuario. Los datos en Python no tienen tipo, pero sí es verdad que las variables, o lo mejor dicho, los valores que pueden guardar las variables son de tres tipos, aunque esté mal decirlo así. Podemos tener números enteros, por ejemplo, -1, 2, 5 o incluso 45, ¿por qué no? Números flotantes, como por ejemplo 1.5 menos 4.5, por poner un caso. Y cadenas de caracteres, que es la forma en la que nos referimos al texto. Estas cadenas de caracteres, cuando se escriben dentro del programa, siempre se encierran entre comillas. Se pueden utilizar las comillas dobles, como aquí, o las comillas simples. Por ejemplo, esta sería una cadena de caracteres vacía, un texto vacío. Este sería una cadena de caracteres de 4 caracteres. Hola. Y así sucesivamente. Así que tenemos estas tres posibilidades. En Python, a los enteros se los conoce como int, a los flotantes se les conoce como float, y a las cadenas de caracteres texto se le conoce como str. Por ejemplo, si queremos crear un programa que calcule el área de un rectángulo, entonces estaremos, sin querer probablemente, practicando con buena parte de todo esto, porque en Python la forma de pedir datos al usuario es mediante input, como decía hace un momento, pero es que input siempre devuelve lo que ha tomado del usuario como una cadena de caracteres. Así que si, por ejemplo, leemos el lado de un cuadrado, vamos a poner lado 1 igual a input, dame el lado 1. Este texto que le pasamos a input sirve para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer cuando aparece el cursor en la pantalla parpadeando. Si no ponemos ningún mensaje, el usuario no sabe qué es lo que tiene que introducir. Entonces, como decíamos, tenemos el lado 1, pero en formato de texto, en formato de cadena de caracteres. Tenemos que transformar esa cadena de caracteres en un número entero. Para poder hacer eso, tenemos, voy a ponerlo así, las funciones. Por ahora vamos a plantearlo como funciones que se corresponden a estos tipos, directamente a estos tipos: int, float y str. Vamos a pasar un momentito a la consola de Python para comprobar cómo funciona esto. Si tenemos, por ejemplo, x igual a 5 y queremos convertir x en una cadena de caracteres, lo convertimos utilizando la función str. Así que
int de str de 5, convierte el 5, que es un número entero, a una cadena de caracteres, y esa cadena de caracteres de vuelta a un número entero, con lo cual volvemos a tener el 5, el valor 5 de partida. 1.0 es un número flotante. Si queremos convertir este número flotante en un número entero, utilizamos la función int y tenemos el valor entero truncado. No redondeado, sino truncado, es decir, que si por ejemplo intentamos convertir 1.9, lo que obtenemos es 1 y no 2, como quizás podríamos plantear. Para eso tenemos que utilizar la función round. Ahí sí que obtenemos el valor entero, pero redondeado, o mejor dicho, el valor que le pasamos, el valor real que le pasamos, redondeado al número entero más próximo. Y de la misma manera, entonces, si queremos convertir, teníamos y un número flotante, si queremos convertir un número flotante en texto, utilizamos la función str. De acuerdo, entonces, si lo que devuelve input es texto, es una cadena de caracteres, para convertirlo en un número entero tenemos que utilizar la función int. Así. De acuerdo. Lo que estamos haciendo es leer el teclado, lo que teclee el usuario en el teclado, para el lado 1 del rectángulo. Vamos a visualizar, para eso vamos a utilizar print, un mensaje explicativo. Calcula la superficie de un rectángulo. Bien, entonces tenemos el lado 1. Vamos a obtener también el lado 2 utilizando el mismo mecanismo. Necesitamos que el usuario teclee un valor para el lado 2, y lo que vamos a hacer es crear una función, crear una variable superficie que va a tener el resultado del cálculo del lado 1 multiplicado por el lado 2. Solo nos queda ya visualizar que el resultado es esa superficie. A print podemos pasarle varios valores separados por comas, como en este caso. Si le pasamos un texto, lo que hace es imprimirlo directamente. Si le pasamos una variable entera, lo que hace es convertirla a texto e imprimirla. Y siempre coloca un espacio entre todos los valores que hayamos pasado a print, entre comas. Estoy pensando, bueno, vamos a probarlo de todas maneras. Vamos a ejecutar. Eso es. El lado 1 podría ser, por ejemplo, 12, y el lado 2, 4, y la superficie es 48. Tenemos ya nuestro primer programa en Python. Sin embargo, este programa no es capaz de manejar números flotantes, porque si probamos a ejecutarlo de nuevo y le decimos que el lado 1 es 5.6, obtenemos un error. Este mensaje lo que nos dice es que no puede convertir el texto 5.6 a un número entero. Así que podemos sustituir, ya que hemos visto cómo funciona con int, podemos sustituir esta llamada a la función int por la llamada a la función float, y así obtenemos el resultado como flotante. Fijaos que no hemos cambiado absolutamente nada, aparte de convertir el valor tecleado por el usuario en flotante. Superficie antes era una variable que contenía un valor entero, ahora es una variable que contiene un valor flotante. No pasa nada, las variables no están limitadas a solo un tipo, como sucede en otros lenguajes de programación. De hecho, una variable en Python puede en un momento dado almacenar un valor entero y en otro momento almacenar un valor flotante, o quizás incluso un texto. Si lo ejecutamos, ahora sí podemos
teclear valores enteros y obtenemos un resultado, valores enteros no, valores en coma flotante, y obtenemos un resultado en coma flotante. Vamos a ver ahora una función muy útil de str. Vamos a pasar otra vez a la consola, y es que podemos utilizar format para convertir un valor entero o un valor flotante en un texto, y para eso tenemos que pasarle otro texto que va a explicarle a Python cómo tiene que hacer la conversión. Entonces, por ejemplo, imaginemos que queremos convertir un número en coma flotante, que sería así. Bien, con las llaves marcamos que ahí vamos a colocar, ahí en el texto, vamos a colocar, para verlo más claro, vamos a poner aquí así. Eso es. Bien, en el espacio encerrado entre llaves se va a colocar el número. Entonces, si ahora realizamos esa llamada, lo que obtenemos es que el resultado es 4, 5, 6, 7, 8. Bien, esto nos permite obtener un texto formateado como nosotros queramos. Esto es útil porque no siempre el texto lo vamos a utilizar directamente para mostrar un valor usuario. Puede ser que necesitemos, pues, obtener un resultado formateado de esta manera, por la razón que sea. Pero es que además también podemos formatear este valor, este es el posición 0 en la lista, que es este número. Bien, podemos indicar cómo queremos que aparezca. Por ejemplo, podríamos querer que apareciese con un ancho fijo de 5 posiciones y 2 posiciones decimales. Y entonces, como mínimo, fijaos que aquí aparece un espacio, como mínimo, el número, al ser formateado, ocupa 5 posiciones y como máximo 2 posiciones decimales. Esto puede ser interesante porque en ocasiones un resultado en coma flotante en el mundo informático puede tener, pues, a lo mejor 7 u 8 decimales que pueden ser el mismo repetido. Puede ser 999 o 8889, 00001. Entonces es interesante que podamos intercalar aquí, vamos a quitar ahora la consola de Python, intercalar aquí pues una llamada a format, así. Vamos a colocar 5.2f. Si normalmente aquí pondríamos 0 para indicar que aquí en este espacio encerrado entre llaves vamos a colocar el valor, el primer valor de la lista que aparece a continuación, separada por comas. Si es el único, o si es directamente siempre, pues, el primero, y a continuación el segundo, etcétera, podemos obviar este valor. Así que ahora, si ejecutamos, obtenemos un resultado mejor en cuanto a cómo está de pulido, porque siempre vamos a tener, pues, 2 decimales y al menos, bueno, pues un ancho de campo para ese número en coma flotante, que va a ser suficiente, siempre suficiente para mostrar, pues, 2 decimales y al menos 2 dígitos enteros. Muy bien, esto es todo en cuanto a manejo de variables. En cuanto a introducción a Python con print input, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.